Unión Agrícola de Avellaneda. Proveemos productos, agregamos valor a la producción y brindamos el mejor servicio para clientes y asociados, contribuyendo al desarrollo de las comunidades en la amplia región donde estamos presentes. Si les parece, lo escuchamos un ratito a Paulino y después seguimos. Los invito a quedarse. Paulino seguramente nos va a contar cómo está la cuestión política en la Argentina después de que ayer Javier Milei logró que el Congreso le aprobara el veto a la ley universitaria. Hola Paulino, buen día. Qué Ahí está, enorme placer, ahí me desmuteé, perdón, la frase de la pandemia, estás muteado. ¿Cómo les va? ¿Qué dice? Un gusto a todos, ¿eh? Muy buen día. Contanos, Buen día. Paulino, ¿Milei está contento hoy? Como diría un viejo dirigente del fútbol ahora. Juan Román, bueno, sí, ojalá no repita lo de Riquelme, que después aparece con los llantos de tristeza en los últimos tiempos. No, sí, definitivamente está satisfecho, entiendo el presidente. Lo que me parece que también hay límites que le empieza a marcar la realidad, cada vez más precisos, digamos. Sostuvo el veto a los jubilados con 87 diputados, sostiene el veto a las universidades con 84/85 en el transcurso del día de ayer, y cada vez le cuesta más, requirió de muchas ausencias, requirió una negociación a múltiples bandas, y cada vez le costó más para evitar derrotas, no para imponer victorias. Eso se impone con 130 diputados. Así que yo creo que definitivamente el gobierno tal vez obtiene o evita una derrota muy importante, pero le puede generar un quiebre adicional a los múltiples que ha venido teniendo en los últimos meses respecto a estas cuestiones que empiezan a también tallar en la percepción social respecto al gobierno de Milei. Implacable con los cortes, con el orden público como barrera de aspecto innegociable de gestión, lo cual valida buena parte de la sociedad, en la inmensa mayoría. La idea de que no va a transigir con el déficit fiscal, que va a mantener a rajatabla ese superávit, que va a procurar una política de regulatoria como de lugar, incluso de manera que pocos imaginaban. Va a poner sobre la mesa discusiones inéditas, incluso frente a las advertencias de que eso podía conllevar múltiples conflictos que no sucedieron. Pero en simultáneo a todo eso empieza también en el reloj de arena que se empieza a invertir de una gestión que ya tiene 10 meses, empiezan a hacerme aspectos como es insensible para con los jubilados, no tiene prioridad en la educación, que es un valor muy alto para la Argentina, no tiene miramientos respecto a la salud, a tal punto que tuvo que retroceder sobre el cierre del Bonaparte, está en un conflicto con el Garrahan, nada más validable a nivel del inconsciente colectivo de cualquier argentino que tenga hijos que el Hospital Garrahan, y empieza a encontrar en consecuencia ahí una narrativa, no tiene mucho apego por la división de poderes, dijo la Corte, no es alguien que es republicano y liberal en el sentido del liberal que procura que cada uno haga lo que quiera, sino que cada uno hace lo que quiere en tanto y en cuanto haga lo que yo digo, de lo contrario hay que ser implacable para con él. Rasgos de cierto autoritarismo o en su defecto muy caudillesco, extraordinariamente personalista, muy parecido al liderazgo peronista que antiperonista, empiezan a constituir también un crisol, un mosaico de elementos que empiezan a sopesar en la opinión pública. ¿Cómo se machean esas cosas con los resultados? Es el enorme interrogante. ¿Cuán implacable va a ser el resultado para aventar cualquier tipo de discusión sobre todos estos aspectos? Es lo que vamos a tener que seguir de cerca, o si esa narrativa empieza a complicar la aparición de resultados concretos. Esto que mencionás de evitar derrotas, que es lo que ha hecho, muy bien lo definís, también ha llevado en una especie de desgaste permanente en su relación con Macri, que de pronto es su principal aliado y, entre comillas, su salvador. Sí, todo en un juego de mutuas necesidades, ungidos por las circunstancias, no por la convicción. La relación de Macri con Santiago Caputo es muy fría, casi rota, casi nula. Tuvieron que juntarse después de un tiempo, durante varias horas, para acomodar algunos aspectos. Luego Santiago Caputo recibió, inclusive, Santiago Caputo recibió a Cristian Ritondo, que se ha convertido en el sostén de Martín Menem en la Cámara de Diputados.
Ahora, eso es finito porque para el gobierno ahí es muy exitosa la estrategia de Santiago Caputo, porque está logrando desperfilar al PRO, casi escindirlo en el inconsciente colectivo de La Libertad Avanza, casi subsumirlo dentro de la suerte o la desgracia de Javier Milei, y en consecuencia le está quitando identidad. Ayer el PRO tenía una oportunidad para marcar identidad, como lo fue con los fondos reservados de la CIDE. No lo hizo. Dos expresiones casi individuales, Baldassi, Álvaro González, que no tienen jefes, sacaron los pies del plato y votaron en contra. Esas dos excepciones, ¿seguirán siendo dos o habrá más a partir de ahora? Que si vos escuchabas los discursos, parecía que era la última vez. Macri mismo en un documento dijo, vamos a respaldar el veto del presidente al presupuesto universitario porque hay que evitar ahora. Hizo un vademecum de advertencias respecto a la gestión. Silvia Lospinato habló pestes del populismo, del kirchnerismo, de cómo habíamos llegado acá, justificó su veto y apoyo al veto, mejor dicho, y después hizo un descargo respecto a todas las cosas que el gobierno tenía que cambiar. Y decime una cosa, esto del veto al presupuesto universitario y demás, eh, ¿puede haber una reacción a nivel estudiantil que desborde? Que desborde no lo sé, la reacción está, es elocuente, es evidente, está hoy en los colegios de educación media que dependen de las universidades en la mayoría de los casos tomadas, nunca se había tomado en la Universidad del Litoral, eso está ocurriendo hoy, nunca había ocurrido un episodio como el de la Universidad de La Matanza de ayer, que sigue hoy, porque hay universidades más combativas, la Universidad de Córdoba, de Rosario, Facultad de Filosofía y Letras, Psicología, Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires acá era más usual, la Universidad del Comahue, por caso en la Patagonia también, la del Nordeste no, la del Centro tampoco. En Mar del Plata, donde hubo 16 cuadras de cola, 16 cuadras de gente, una movilización de las más impactantes que yo recuerde, más importante que cuando Argentina ganó la Copa del Mundo. Sin ir más lejos en el festejo en torno al monumento. En Mar del Plata, efectivamente se dio la semana pasada para defender la ley de financiamiento educativo y esa universidad está tomada hoy. Lo mismo que en La Plata, una ciudad atravesada, la ciudad de La Plata, por el conjunto y el colectivo de universitarios. Bueno, la vigilia fue muy imponente. Ayer frente a la sede central, más de 5.000 personas, creo que es bastante elocuente. Para vos decís, ¿eso tiene continuidad en el tiempo? Ahora el gobierno va por el operativo desgaste, va por múltiples anuncios para las universidades para demostrar que no tiene animosidad y que por lo tanto quiere despegarse de esa idea de que no le importa la educación, que algún sector además cultiva. Sí, todo eso es cierto y veremos. Eso es una película que está, en todo caso, en movimiento. Sabemos cómo empiezan los fenómenos, nunca cómo terminan. Lo cierto es que el gobierno empieza a encontrar límites a su implacable narrativa y construcción de épica del ajuste en algunas decisiones cuya sociedad, pasando por la zaranda los diversos temas, dice, pero con esto no. ¿Hasta dónde resiste el argumento de que la macro funciona, el dólar está bajo control, la inflación está bajo control? ¿Con eso alcanza para llegar al 2025? A la Probablemente elección, ¿eh? sí, no al 2027. Quiero decir, probablemente sí, ¿por qué? Porque la sociedad todavía tiene un resabio de hartazgo respecto a lo que se fue. Entonces, cualquier cosa que emerja, acompañado, apadrinado, apuntalado por eso que se fue, va a ser desechado. Lo que no quiere decir que vos solo compres un producto que fuiste a buscar a góndola, que era el único que había, llamado Javier Milei, para oponerte a eso. Entonces puede haber una elección máxime con boleta única, mucho más con boleta única, donde vayas a una alta atomización y donde haya varias expresiones, no dos, sino 4 o 5 expresiones que superen el 10% de los votos y que por lo tanto sean actores relevantes y que terminen atomizando aún más el Congreso. Cuando vos tenés el Congreso más atomizado para el gobierno en general, en el divide y reinarás, se supone que es más eficaz para poder operar, interactuar, porque se actúa con menos. También es cierto que es más complejo, porque tu abanico de negociación es múltiple. Es muy distinto a tener un par con quien negociar, tener un solo interlocutor. Ahora, dicho esto, Carlos, para ser justos, esta idea de que vuelan los mercados, baja el riesgo país, porque claro, todos dicen, mirá, este flaco está haciendo todo lo que hay que hacer para que haya una sola cosa que no esté en discusión, pagar la deuda.
cumplir los compromisos, ser asertivo y eficaz respecto a decirle a los bonistas, miren, la Argentina es un incumplidor serial, defaulteador serial. Eso con este presidente no va a ocurrir. Todo muy bien, todo excelente. Con Menem ocurrió, pero en algún momento la convertibilidad explotó. Porque la economía real también habla. Con Menem fue un 16% de desempleo. Fue una parálisis en muchos sectores. Fue una competitividad que se había evaporado, en particular después de la salida del Real de Brasil del 1-1 en el 98. Es decir, nada es lineal y las negras juegan. Ustedes conocen mejor que yo. La sequía es importante, no es tanto. ¿Va a tener impacto o no tanto? ¿El gobierno lo está mensurando suficientemente o no? Todo lo que viene, ¿va a venir inexorablemente o puede haber cosas que hagan que no lleguen? Otro campo con la energía, otro campo con la minería. Todo eso que siempre en perspectiva es, porque yo escuché muchas veces, el campo va a duplicar la cosecha, el campo va a ir a 200 millones de toneladas, el campo va a volar en la Argentina. Bueno, hay matices, siempre hay matices, y en la política también. Digo solo una cosa final, Milei a los gritos llegó al poder, a los gritos construyó narrativa y épica para un primer semestre donde había que romper. La gestión, el hacer implica la construcción de consensos, de que las cosas ocurran, los expedientes se muevan, el Estado se organice. Ese estadio en el presidente todavía no lo veo lo suficientemente aceitado. ¿Hasta dónde resiste la sociedad este clima de provocación permanente, de agravios entre los diferentes políticos, pero sobre todo cuando parten del propio presidente? Veía yo en estas horas la imagen de algún influencer provocando o siendo atacado en una manifestación que había. Este tipo de situaciones, ¿hasta dónde las avala la sociedad? ¿Y hasta dónde se las perdona a quien las produce? En una sociedad enojada, dependiendo del lugar en el que estés, validas una u otra agresión, en términos generales, muy por adentro, aunque por afuera digas, no, esto no es el camino, etcétera, porque es una sociedad con ira. Ahora, esa sociedad con ira tampoco es bueno para el gobierno, porque es una sociedad que empieza a ser errática. Yo no sé cuánto tiempo se valida o no, Carlos, objetivamente. Ahora, sano no es. Vos y yo sabemos que no es. Cualquiera que nos escuche sabe que no es. Cualquiera con sentido común entiende que no es. Y esta idea que no empezó con Milei, que tiene un germen en el autoritarismo del vamos por todo de Cristina, que construyó como narrativa y épica de clima de época Relato Salvaje en 2015 en el contexto de una elección presidencial que discutíamos a todo o nada, si íbamos a Venezuela o no por caso, la venimos arrastrando hace más de una década. Y cada vez desde un punto de partida más bajo, con más pobreza, con más indigencia, con más marginalidad estructural, no pobreza económica solamente, también ahora pobreza cultural, pobreza en sentido amplio. O sea, cuidado, porque eso que te ayuda puede ser tu propia condena. La reaparición de personajes como Guillermo Moreno o Cristina Fernández de Kirchner de manera permanente y mostrada en todos los medios, y ayuda a Milei. Parcialmente, un rato, porque cuando aparezca alguien que no grita, cuando aparezca uno nuevo que irrumpa en escena, o cuando aparezca alguien con alguna cosa diferente, ¿con qué la combatís? ¿Con más grito? Cuidado. El sistema era el de lo políticamente correcto, hasta que apareció el que gritaba, el distinto. Se llevó todos los reflectores, rompió, ganó. El Eso no es ataque, eterno. el cuestionamiento al periodismo, ¿te suena? Sí, a la justicia también, etcétera. Sí, correcto. Y eso es porque la sociedad está también cansada de nosotros, de la justicia, está cansada de todo. Probablemente haya un cansancio generalizado. Todo lo conocido es parte del problema, Carlitos. Cuando la Entonces, sociedad está enojada. ¿y cuándo Milei va a ser parte de lo conocido? A partir de la centralidad extrema, y eso empezó a ocurrir. Y ahora la discusión es, ya no, Cristina sí, Cristina no. Kirchnerismo sí, kirchnerismo no. Está muy fuerte en un sector, ya que eso no te alcanza. Ahora empieza a ser Milei sí, Milei no. Y cuando es Milei sí, Milei no,
Éxito, centralidad, poder, autoridad. ¿Cuál puede ser el fracaso? Todo el que tiene alguna diferencia con vos, de diversa índole, empieza a juntarse por el no, como se juntaron todos contra Cristina.